bienvenidos a la segunda clase de Word, donde hoy vamos a ver otras herramientas que nos van a servir para que lógicamente podamos seguir ampliando los conocimientos de este programa y les pueda servir a ustedes a la hora de realizar algún trabajo. Así que vamos a entrar directamente al programa y luego vamos a aplicar algunas de estas herramientas, las cuales por supuesto van a ir ampliando un poco las diferentes formas de trabajar con Word, ¿sí? Entonces vamos directamente al programa, doble clic en Word 2016. Acuérdense de que si ustedes tienen otra versión que no sea la de 2016, se trabaja de la misma manera. Lógicamente que algunas herramientas van a estar en otras partes del menú, es cuestión de buscarlas nada más, pero básicamente están siempre las mismas herramientas, en algunos casos distribuidas de alguna manera diferente, pero siempre lo vamos a encontrar donde corresponde. Ahora vamos a encontrar que siempre va a aparecer esta pantallita, acuérdense, que sería la pantalla de inicio, donde nosotros vamos a encontrar siempre, acuérdense, de estas plantillas que de última nos pueden llegar a servir para realizar algún tipo de trabajo determinado. Pero básicamente siempre usamos la primera, que es documento en blanco. Hacemos clic y ya nos aparece la pantalla de trabajo directamente. Bueno, ahí aparece ya automáticamente el área de trabajo y nosotros hoy en día vamos a trabajar con la regla, esta que vemos acá, la regla horizontal. ¿Se acuerdan que les comentaba que la regla horizontal nos servía para saber los márgenes de la hoja? Que en este lugarcito donde cambia de color me está indicando que este sector que está de gris oscuro es el margen, en este caso derecho, y acá tengo el margen izquierdo. Pero además la regla sirve para otra cosa. No sé si alguna vez escucharon hablar, o ustedes mismos cuando iban a la escuela aplicaban lo que se llamaba la sangría. Entonces la sangría es muy utilizada a la hora de hacer un texto o redactar un texto en este programa. Por ejemplo, vamos a ver cómo aplicar esta sangría y lógicamente después ustedes pueden aplicarlo según el caso que así lo requiera. Lógicamente que ustedes, a medida que vayan viendo las clases, van a tener que empezar a desarrollar unos trabajos prácticos. Aquellos trabajos prácticos se encuentran en la cartilla que adquirieron conjuntamente con el paquete. Son 3 trabajos prácticos de Word. Esos 3 trabajos prácticos tienen una fecha de presentación. Cada práctico lógicamente va incluido un conjunto de herramientas que ustedes van a ir viendo en estos videos de las clases justamente de este programa. Una vez que ustedes presentan los 3 prácticos de Word, ya están en condiciones lógicamente de rendir el examen, ¿no es cierto? Que sería justamente como un práctico más, donde tienen que desarrollar una cierta cantidad de herramientas en un solo práctico. Lógicamente que todas las pautas necesarias correspondientes a cómo tienen que evaluarse se le van a dar con tiempo para que ustedes puedan prepararse para poder acceder al examen. Lógicamente que primero, como requisito fundamental, sería tener presentado los 3 prácticos de Word, que lógicamente ustedes lo van a encontrar, como les comentaba, en la cartilla de trabajos prácticos. No solamente ahí tienen los prácticos de informática, también encontramos los prácticos de recursos humanos y los prácticos de administración. Bien, aclarando esto, vamos a ver entonces cuáles serían las sangrías que podemos ir aplicando en este programita sobre un párrafo.
Notemos que aquí en esta parte izquierda sobre la regla, en este sector donde vemos el puntero del mouse que se está moviendo, allí estos se llaman indicadores, ¿sí? Fíjense que acá tengo como dos triángulos y un rectángulo. Y en esta parte a la derecha tengo un solo triángulo, ¿ok? Justamente si yo me ubico sobre esos indicadores, me van a decir el tipo de sangría que yo pueda llegar a tener, ¿sí? Vamos a copiar un texto y vamos a explicar cómo sería entonces el tema de la sangría. Para copiar un texto podemos hacer, ¿se acuerdan que para seleccionar el párrafo nos poníamos al costado, al margen izquierdo, y hacíamos el doble clic? De esa manera se pintaba todo el texto. Entonces hago clic con el botón derecho sobre el texto que está pintado y voy a copiar, ¿sí? Me ubico en la otra hojita en blanco y acá clic con el botón derecho y pongo pegar, la primera opción de los tres dibujitos que encontramos así. Hago clic y ya queda el texto pegado. ¿Para qué hago esto? Para que veamos cómo quedarían las diferentes sangrías que podríamos llegar a encontrar. En este caso voy a dividir este párrafo en dos. Ahí está. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar distintos tipos de sangría. Lo primero que tengo que hacer cuando tengo un texto y quiero aplicar una sangría, tengo que seleccionar. Entonces selecciono el texto de esta forma. Acuérdense, siempre lo más fácil es ubicarse al margen izquierdo y seleccionar el texto. Fíjense que cuando ustedes hacen una selección de un texto, aparecen, según la versión de este Office, en este caso el 2016, aparecen un conjunto de herramientas flotantes, ¿ok? Esto por ahí es interesante porque tengo a mano algunas de esas herramientas más usadas. Vamos a suponer que yo muevo el puntero para otro lado y automáticamente desaparece. Acuérdense que las mismas herramientas las vamos a encontrar acá arriba, ¿ok? Así que no se preocupen si esa herramienta flotante que apareció acá desaparece. Le encontramos lo mismo acá arriba. Bien, ahora nos atañe el tema de la sangría. Por ejemplo, la sangría que más se utiliza a la hora de hacer una nota, una carta, un trabajo práctico, una monografía o presentar un informe, por lo general siempre al texto hay que aplicarle una sangría. Esa sangría se llama de primera línea. Fíjense, yo llevo el puntero del mouse a los indicadores. Me ubico en el de arriba, en el triángulo que está al revés. Y van a notar que automáticamente sale el nombre. O sea que ese dibujito, este triángulo que está al revés, se llama sangría de primera línea. O sea que no hay forma de equivocarse. Porque si yo me ubico en el otro triángulo que está un poquitito más abajo, fíjense, tiene otro nombre, que se llama sangría francesa. Pero si me ubico en el rectángulo que está un poquitito más abajo, ahí se llama sangría izquierda. O sea que ustedes van a tener tres tipos de sangría para aplicar al texto. En este caso vamos a, acuérdense, en seleccionar primero el texto y aplicar la sangría de primera línea. Hacemos un clic y sin soltar el botón, fíjense que aparecen unas líneas de puntos. Me muevo o me deslizo hacia adentro, siempre con el clic sostenido, o sea, no suelto el puntero del mouse, el botoncito del mouse. Una vez que llego al número que yo más o menos necesito colocar en cuanto a sangría, serían los centímetros, suelto el puntero. Automáticamente, fíjense, queda la sangría colocada al párrafo. Sangría de primera línea significa que se aplica únicamente al primer renglón de un texto. Eso se llama entonces sangría de primera línea, ¿sí? Repetimos el procedimiento para ver cómo es el tema. Selecciono el texto y me ubico automáticamente en el indicador que se llama sangría de primera línea. Hago clic
y no suelto el botón. Siempre acuérdense que es con el botón izquierdo. No suelto el botón y me deslizo hacia el número que yo necesito colocar el espacio de sangría. En este caso 4. Suelto el clic y ya queda automáticamente colocada la sangría de primera línea. Acuérdense que eso es sobre un párrafo, ¿sí? Ahora si yo selecciono los dos párrafos, fíjense cómo quedaría. Selecciono los dos párrafos, ¿sí? Y voy a ¿dónde? Sangría de primera línea. Clic sin soltar el botón y me voy hasta el número 4. Fíjense ustedes que automáticamente la sangría se coloca al comienzo de cada uno de los párrafos. De esta forma notamos cómo se aplica en este caso la sangría de primera línea, solamente al comienzo de los párrafos, ¿sí? Eso se llama entonces sangría de primera línea. Vamos a deshacer este botoncito de arriba y vamos a aplicar la sangría francesa. Vamos a ver de qué se trata la sangría francesa. Primero selecciono el párrafo. Una vez que tengo seleccionado el párrafo, me ubico en el indicador. Era este triangulito de abajo. Ahí dice sangría francesa. Hago un clic y sin soltar lo llevo, por ejemplo, hasta el 5 y suelto. El mismo procedimiento, o sea, clic sin soltar el botón y me deslizo hasta, en este caso, el número 5. Automáticamente se aplica la sangría sobre un párrafo y notemos que todo el párrafo se aplican la sangría que yo he comentado, en este caso hasta el 5, y el primer renglón queda normal. Eso se llama entonces sangría francesa, ¿sí? Fíjense, si hacemos lo mismo con este, me ubico en sangría francesa, clic sin soltar, voy hasta el 5 y queda lo mismo, ¿sí? Sería lo inverso de la primera línea, se mueve todo el párrafo menos el primer renglón. Eso se llama entonces sangría de primera línea, sangría francesa. Deshacemos y ya quedamos con la sangría francesa y la sangría. Ahora lo que voy a hacer es copiar de nuevo el texto para aplicar las tres sangrías. En este caso vamos a aplicar la sangría de primera línea que ya vimos hace rato. Clic sin soltar, voy hasta el número 4. Aplicamos la sangría francesa sobre el segundo párrafo, voy hasta el número 5 y ahí se nota la diferencia. Y ahora vamos a aplicar la sangría izquierda, que es la que salió ahí y quedó tildada, fíjense en el cuadrito, y la sangría derecha. ¿Ok? Vamos a ver cómo queda el último párrafo con las dos sangrías. Voy primero acá a la sangría izquierda, hago un clic sin soltar, voy hasta el 4,5, por ejemplo, suelto y luego vengo a la sangría derecha, hago clic sin soltar, voy hasta el 12,5 o 12 le pongamos a ver, ahí está. Y notemos la diferencia de los párrafos, ¿sí? La primera tiene sangría únicamente del primer renglón. La segunda tiene la sangría francesa, que es todo el párrafo menos el primer renglón. Y por último encontramos el tercer párrafo, que tenemos una sangría izquierda y una sangría derecha. ¿Ok? Ahora notemos una cosa. Si yo estoy dentro del tercer párrafo, aquí arriba tengo los indicadores que me están diciendo las sangrías que hemos puesto. Si yo me ubico en el segundo párrafo, o sea, hago un clic en el segundo párrafo, notemos que está activada la sangría francesa, ¿sí? Y si me ubico en el primer párrafo, notemos que está activada la sangría de primera línea.
¿ok? Entonces, eso es importante que ustedes vayan manejando según las necesidades que puedan llegar a tener. En este caso, acuérdense que esto sería digamos, la sangría que más se utiliza, la sangría de primera línea, que vendría a ser como el elemento a aplicar a notas, como les comentaba, que de alguna manera siempre tenemos que hacer un trabajito, monografía, informe, etcétera, etcétera, para que quede bien presentado y tenga una buena repercusión, digamos, ese documento. Se aplica la sangría de primera línea. Espero que les haya quedado claro el procedimiento. Acuérdense siempre que primero hay que seleccionar. Una vez que seleccionamos, recién aplicamos la sangría correspondiente según la necesidad que tengamos. Y acuérdense que son los indicadores, son los que nos permiten aplicar las sangrías correspondientes. Espero que les haya quedado claro. Si no, ya saben, pueden consultar cuando tengamos las clases de consulta para que ustedes puedan de alguna manera sacarse las dudas. Ahora vamos a aplicar otro conjunto de herramientas que también son muy útiles, y en este caso vamos a aplicar lo que se llama el tema de bordes y sombreado. ¿Sí? Van a ver que es bastante sencillo. Acá ya tengo un texto. Acuérdense del texto siempre, casi en el 90% de los casos, el texto lo tenemos que justificar. ¿Sí? Acá ya lo tenemos justificado. Acuérdense que es seleccionar el texto y hago clic en justificar, porque acuérdense que cuando yo escribo el texto siempre queda de esta manera, alineado a la izquierda, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, cuando yo estoy ubicado dentro del texto, está alineado a la izquierda, ¿sí? Entonces, seleccionamos el texto y lo justificamos. De esta manera, el texto se acomoda a ambos márgenes para que quede con una mejor presentación. Perfecto. Vamos a aplicar algunas de las herramientas que ya vimos en la primera clase. Acuérdense de que podemos cambiar el tipo de letra, ¿sí? Que haciendo clic en esta flechita del tipo de fuente, tengo las últimas que se usaron. Y luego tengo, según bajando con esta barra de herramientas, de este desplazamiento, un número de herramientas, un número de fuentes que nosotros podemos elegir según nuestra necesidad o gusto para que la apliquemos sobre el texto que hemos seleccionado. Entonces vamos a aplicar, por ejemplo, Franklin Gothic. Fíjense en cómo quedó el texto, ¿sí? Diferente de lo que teníamos. Lo selecciono otra vez, le vamos a poner cursiva y el tamaño lo vamos a modificar a 14. Y lógicamente vamos a cambiarle el color, ¿sí? Color de fuente, acuérdense, hago clic en el cuadrito, a la flechita que tenemos al costado, y le vamos a colocar un color al azar. Perfecto, fíjense, cuando ustedes quieran que ya no esté seleccionado el texto, simplemente hay que hacer clic abajo del texto, como en este caso, ahí. Entonces de esa manera ya no está seleccionado. Bueno, hasta ahí lo único que hicimos es modificar el tipo de letra, el tamaño, un estilo, que en este caso es la cursiva, y el color. Ahora selecciono otra vez y lo que vamos a hacer a continuación es aplicar lo que se llaman bordes. Bien, vamos a ir aquí. Fíjense, dice párrafo. Dentro de las herramientas de párrafo que están acá agrupadas, hay una que es de bordes y sombreado. ¿Ok? Entonces, si yo la busco, acá acuérdense que me sale el nombre de cada una. Cada vez
que nosotros necesitemos buscar una herramienta, me sale en la parte, cuando yo me ubico en cada una de esas herramientas, en la parte inferior sale de qué se trata dicha herramienta. Entonces vamos a venir acá, fíjense, en esta se llama bordes. Tengo que ubicarme en la flechita que tenemos al costado, hago clic y vamos a bordes y sombreado, la última opción, fíjense, esta, bordes y sombreado. ¿Por qué elijo siempre esta opción y no la de arriba, la que tenemos acá? Porque en esta voy a tener, vamos a fijarnos ahora, la posibilidad con esta ventanita de manipular los bordes según mi necesidad. O sea, elegir un montón de opciones que con las otras no podía. Lo primero que vamos a hacer es elegir el valor. El valor sería qué tipo de bordes quiero colocar. Puede ser cuadro, sombra, 3D, o puedo personalizar según lo que yo quiera. En este caso voy a elegir cuadro, la primera opción. Luego puedo elegir el tipo de borde, o sea, la línea. Por eso dice acá estilo. Puedo elegir la línea que yo necesite. En este caso vamos a elegir esta que vemos acá. Fíjense que hay una barra de desplazamiento, ¿sí? Si yo me ubico en este tipo de botoncito, hago clic sin soltar y me voy deslizando. Suelto el botón y llego a donde yo quería poner, supongamos que sea el borde que quiero colocar. Si no, puedo seguir bajando haciendo clic hasta el final, ¿sí? Entonces acuérdense, con esta barra de desplazamiento, en la mayoría de las opciones siempre van a encontrar una barra de desplazamiento y siempre va a estar hacia la derecha. Hago clic aquí, que es elegir el tipo de línea. Luego elijo el color. Vamos a suponer este azul. Y luego el ancho. Fíjense que automáticamente me sale 3. Según el tipo de borde que yo elija, hay algunas veces me sale un solo valor nada más porque está definido de esa manera. En este caso tengo un poco más finito y un poco más grueso. Vamos a ponerle 4,5. Fíjense que acá siempre van a encontrar ustedes la vista previa, cómo quedaría colocado el borde con respecto al texto. Hago clic en aceptar y ahí tenemos el borde. Hago clic afuera del texto, o sea en este caso abajo, y notemos que el borde ya se colocó sobre el texto que yo ya tenía seleccionado, ¿sí? Vamos a repetir el proceso. Entonces, ¿qué hago primero? Doble clic, selecciono el texto, vengo acá arriba, la herramienta bordes, clic y bajo a la última opción que se llama bordes y sombreado. Perfecto, entonces elegíamos en este caso cuadrado, bajaba con la barra esta de desplazamiento hasta el borde que yo quería, en este caso elegí un color, vamos a suponer un verde, y elegíamos el ancho. Hasta ahí ya va a salir el borde con el color verde. Pero vamos a suponer que yo quiero que aparezca acá dentro del texto otro color, como que quede como de color de fondo, ¿sí? Entonces tengo que venir aquí, fíjense en acá arriba, donde está el puntero, dice sombreado, ¿ok? Esta opción me permite a mí colocarle un color adentro del texto. O sea, no a las letras, digamos, no al párrafo, sino como fondo. Hago clic y dice relleno, sin color. Hago clic entonces y elijo un color X. Vamos a suponer este que tengo acá, ¿sí? Clic y fíjense acá en la vista previa ya me muestra cómo quedaría el borde que ya pusimos y el color de relleno. Hago clic en aceptar y notemos que ahí está el borde que hemos puesto, ¿sí? Y el sombreado. Eso sería entonces bordes y sombreado. Vamos a seleccionar el segundo texto. Antes que nada
Vamos a copiar de nuevo otro párrafo porque vamos a aplicar otra herramienta en cuestión. Entonces, para que notemos las diferencias, vamos a seleccionar este segundo texto, en este caso el párrafo 2. Seleccionamos, volvemos a la misma herramienta, clic, y voy a bordes y sombreado. Aquí me va a salir el mismo cuadrito de hace rato. Elijo, fíjense, en acá habíamos elegido cuadro, vamos a elegir sombra para que notemos la diferencia. Voy a dejar el estilo de línea que ya tiene, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí nomás. El color vamos a cambiarlo a rojo, y el ancho, que es un punto, vamos a subirlo también a 6, lo pongamos para que se note la diferencia. Notemos cómo queda en la vista previa. Aparece el contorno, ¿sí? Y el elemento sombra, que hace rato no aparecía, ¿sí? Es el efecto que le da, en este caso, cuando yo elijo la opción sombra, que es esta que tenemos acá. Y lo mismo podemos hacer colocándole el sombreado. Venimos acá arriba a la ficha que se llama sombreado, clic, vengo acá y elijo un colorcito. Hago clic, en este caso en este amarillo, clic, oro, aceptamos, y fíjense en la diferencia. Clic abajo del texto y ahí tenemos otro tipo de bordes, otro sombreado, y lógicamente la sombrita que nos quedó ahí al costadito. Eso sería bordes y sombreado. Espero que les pueda llegar a servir. Y otra cosa, ya que estamos, podemos también aplicar lo que se llama la sangría. Selecciono este texto y le aplico la sangría de primera línea. Listo el pollo, fíjense, quedó de 10. Tenemos bordes, tenemos sombreado y lógicamente la sangría de primera línea. Podemos ir aplicando varias herramientas al mismo tiempo. Ok, acuérdense, primer paso, seleccionamos, luego la herramienta en cuestión, que en este caso es bordes, clic, elijo bordes y sombreado, elijo el valor, acuérdense que puede ser cualquiera, ¿sí? Sombra 3D cualquiera, elijo el estilo, el color y el ancho, eso para el borde. Si quiero colocarle un relleno, voy a donde dice sombreado y acá elijo el color en cuestión, y de esa manera puedo hacer los cambios que yo quiera para el texto y tener una buena presentación de acuerdo a lo que yo necesite. Perfecto. Ahora vamos a aplicar otro elemento también que tiene que ver con bordes, pero en este caso en particular no hace falta seleccionar. Vamos a hacer así. Volvemos a la herramienta bordes. Bajamos al último, bordes y sombreado. Me sale el cuadrito en el cual íbamos trabajando hace rato. Tenemos bordes y tenemos sombreado, que son las que ya vimos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver a esta, la que está al medio. Se llama bordes de página. El borde de página es un borde que va a salir al contorno de la hoja. Y si tengo una hoja o si tengo 10 hojas, van a aparecer en todas las hojas ese borde. Por ejemplo, vamos a ir directamente a la opción que tengo acá abajo, al último, fíjense donde está el puntero, donde dice arte. Hago clic en ninguno y van a notar que acá aparecen un conjunto de elementos, y eso lo puedo hacer de la siguiente manera. Con la flechita del teclado que indica hacia abajo, acuérdense que el teclado tiene 4 flechitas direccionales, una que indica arriba, que indica abajo, a la izquierda y a la derecha. Son un conjunto de 4 flechitas. Van a ir presionando la flechita hacia abajo del teclado, ¿sí? Entonces cuando yo voy presionando la flechita hacia abajo del teclado, fíjense en cómo cambia en la vista previa el elemento arte que yo voy eligiendo de a poco, ¿sí? Entonces ustedes ahí van viendo cómo cambia
uno a uno, y ustedes ahí van a elegir lógicamente el borde que necesiten según el tipo de trabajo que estén realizando. Eso va a depender pura y exclusivamente la presentación que quieran darle. Por ejemplo, elegimos esa. Entonces hago clic sobre esa opción. Fíjense que acá me da un ancho de 24. Acá lo voy a bajar, lo voy a poner 15. Y acá, cuando este arte es en blanco y negro, yo le puedo cambiar el color. Cuando el arte ya tiene un color, no puedo cambiarle el color con esta parte de acá arriba. En este caso sí. Entonces lo voy a poner este color. Fíjense en que cambio en la vista previa. Hago clic en aceptar y ahí está. ¿Sí? Eso se llama entonces bordes de página. ¿Ok? Ahora, si yo tuviera otra página abajo, por ejemplo acá, presiono Enter, me ubico al último y presiono Enter. Tengo una hoja 2 y automáticamente en la hoja 2 también aparece el borde. Y así con la cantidad de hojas que yo necesite o que tenga el documento. Ahora vamos a aplicar otra herramienta, ¿sí? Que también es importante. Vamos a seleccionar el texto y vamos a ir en este caso no a inicio, vamos a ir al menú donde se llama insertar. Hago clic en insertar. O sea, estamos cambiando de menú, ¿sí? Vamos a hacer clic en insertar y fíjense que acá me sale otro conjunto de herramientas, nada que ver con lo que tenía en inicio. Entonces aquí vamos a buscar una herramienta que está acá al último, dentro de la agrupada que se llaman texto. Justamente arriba de texto dice agregar una letra capital, ¿sí? Esa es la herramienta que vamos a usar ahora. Hago clic y van a notar que aparecen solamente 3 o 4 opciones. La primera ninguno, la segunda en texto, que fíjense en cómo queda automáticamente, en margen, y por último opciones de letra capital. Yo les aconsejo que siempre vayan a donde dice opciones de letra capital, ¿ok? Hago clic allí en opciones de letra capital. Aparece esta pequeña ventanita. Lo primero que tengo que hacer es elegir cualquiera de estas dos opciones, en texto o en margen. Hacemos clic en texto y automáticamente se activan estas opciones de abajo. Por ejemplo, fuente. ¿Qué significa? Que a esa letra capital le voy a agregar otro tipo de letra a la que ya tiene. En este caso voy a modificar el tipo de letra. En este caso dice cuerpo. Hago clic y acá me sale el listado de tipo de letra, ¿sí? Vamos a agregar esta que se llama Arial Black. Hago clic y acá me dice líneas que ocupa, o sea los renglones que va a ocupar. Dice 3, o sea que esa letra va a ocupar 1, 2, 3 renglones. Esos 3 renglones, si quiero, lo puedo agregar o no, como ustedes lo deseen o como le pidan según lo que necesiten armar. En este caso voy a subir a 5. ¿Qué significa? Que la letra capital va a ocupar 1, 2, 3, 4, 5 renglones. O sea, va a salir una letra grande. Hago clic en aceptar. Y ahí aparece la letra capital, ¿sí? Y ya queda acá seleccionada. Fíjense, una vez que ustedes hacen clic en aceptar, aparece la A, en este caso porque arranca con A el texto, pero aparece seleccionada, ¿sí? Hago clic en el medio de la letra capital, fíjense en donde está el puntero. Hago doble clic ahí y se pinta, o sea, queda seleccionada, ¿sí? Vamos a volver a inicio. Aquí le voy a cambiar el color. Le voy a poner este color para que esté más o menos acorde con el borde de página, y le voy a aplicar, fíjense en acá arriba, ¿se acuerdan del efecto de texto que vimos en la clase 1? Clic y elijo el esquema, en este caso sombra, la herramienta sombra, y aplico por ejemplo esta. Clic
y vamos a notar que en unos segundos, a ver, veamos de nuevo si se aparece o no. Ahí está. ¿Sí? Ahí se nota la sombra. Hago clic afuera del texto, o sea, en este caso abajo, clic, y automáticamente fíjense en que aparece una sombrita en la letra capital. Espero que les sirva estas 2 o 3 herramientas que vimos ahora en esta clase, que serían los bordes, ¿sí?, las sangrías y la letra capital. Acuérdense, los procedimientos lo pueden practicar viendo de nuevo el video las veces que ustedes crean necesario para que puedan afianzar los pasos a realizar. ¿Sí? Acuérdense que bordes y sombreado están dentro de inicio. ¿Sí? Está acá. Clic y está bordes y sombreado. Si quiero aplicar la letra capital, tengo que ir a insertar. Y aquí en el último tengo la letra capital. Agregar letra capital y elegimos opciones de letra capital. ¿Sí? Y acá elegimos en texto, etcétera, etcétera. Ya salen todas las opciones. ¿Por qué? Porque estoy dentro del texto donde estaba la letra capital. Espero que les sirva esta clase número 2 con estas herramientas que lógicamente la van a tener que aplicar en uno de los prácticos que tienen que realizar. Acuérdense en que ya van a tener fechas destinadas para presentar los trabajos prácticos, el trabajo práctico 1, el trabajo práctico 2 y el 3 de Word. Lógicamente que el mecanismo o la forma son directamente mediante un correo electrónico, o también lo pueden hacer de otras formas. Ya se les va a comunicar cuál sería el motivo o la forma en realidad para que ustedes puedan adjuntar los trabajos prácticos. Como así también tienen otros trabajos prácticos que son ya digamos, para que ustedes practiquen en realidad, que están en formato PDF dentro del DVD. Esos prácticos son de libre acceso. ¿Qué significa? Que no hace falta que lo envíen o lo adjunten o lo presenten. Esos son prácticos para que ustedes los puedan realizar y puedan practicar justamente aplicando las distintas herramientas. Bueno, esto sería todo para la clase número 2 de Word. Espero que estas herramientas les sirvan y nos vemos en la clase número 3.